El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una a una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos hoy estos días, digamos así, feriales del tiempo pascual. Ya mañana, ya esta noche y mañana celebraremos Pentecostés y ya hemos acabado el tiempo de Pascua, volveremos al tiempo ordinario. Aunque sí que es cierto que continuaremos con unas fiestas de alguna forma ligadas a la Pascua, como son Santísima Trinidad, Corpus, pero esto ya lo veremos más adelante. Y acaban estos días hoy con una memoria especial: San Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Y esto es toda una escena de finales del siglo XIX, en la década de los 80, hacia 1887, más o menos, 2 años más, 2 menos, donde uno de estos reyezuelos africanos tiene toda su corte, y en su corte hay los pajes. El jefe de los pajes reales es Carlos Luanga, y está en una zona donde había esa zona era, entre pagana y cristiana, y las zonas de al lado eran más bien musulmanas, entre paganas, con las tribus y los brujos, y musulmanas. Y aquí el caso es que el rey estudia con los padres blancos, pero el rey es joven, absolutamente ignorante, incapaz. Algunos incluso piensan que tendría algún problema mental porque no daba para más. De hecho, jamás llegó ni a aprender a escribir con los padres blancos. También era muy presuntuoso y era de los que hacía lo que les daba la gana, que para eso es el rey, y por eso ni estudiar, ni hacer, ni nada. El caso es que cuando es hecho rey, pues empiezan los grandes problemas. Se deja influenciar muchísimo por los blancos comerciantes. Blancos comerciantes quería decir negreros en aquella época. Los que roban a los hombres, se los llevan prisioneros, los venden en América, y todo eso en muchos casos se los compran al rey directamente o a los jefezuelos de cada sitio. En otros casos directamente los raptan, los cogen, aniquilan poblados, y estos traen, claro, a cambio, ¿qué traen? Pues todo lo que es el consumo de hachís, el alcohol y todos los vicios. Y este rey le coge fuerte tanto el hachís como el alcohol, como sobre todo la homosexualidad, y quiere convertir los pajes reales en un harén homosexual a su servicio. Y aquí salta el jefe de los pajes, Carlos Luanga. A todo esto se añade que los brujos empiezan a decirle al rey que se ha de sacar de encima a todos los cristianos, porque los cristianos son los que no les dejan hacer lo que él quiere, y él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y así empiezan a matar cristianos. Entonces, matan al obispo, matan muchos cristianos, y los cristianos quedan sin sacerdotes, sin obispos, sin nada. Y Carlos Luanga, que era cristiano desde hacía
unos 5 años simplemente. Y empieza a hacer de gran catequista de todos los pajes reales, y además enfrentándose al rey, que no acepta que juegue con los pajes ni mucho menos. Que acabará, pues que la mayoría de estos pajes acabarán asesinados por el rey, algunos muertos a espada, otros quemados vivos, algunos bautizándose justo la noche antes de morir, porque eran solo catecúmenos, no estaban ni bautizados. Algunos no llegaron a bautizarse, pero bueno, tuvieron el bautismo de fuego, el bautismo con la muerte, el bautismo martirial, y con esto murieron bastante. En total se calculan que más de 100 llegaron a morir en esta persecución por parte de este rey. Para nosotros es curioso porque parece volver a los antiguos cristianos. Con pocas, no tenían ni grandes libros, ni universidades, ni grandes escuelas, ni grandes nada, pero gente fiel a Cristo en medio de las dificultades más grandes. Ante los reyes, ante los poderosos, ellos se manifiestan cristianos y no aceptan el vicio de esta gente. No acepta que a ellos los quieran corromper. Es aquello que decía el Papa: nosotros podemos llegar a ser pecadores, pero corruptos no. Un cristiano no puede jamás ser corrupto. Ser pecador quiere decir a veces, por nuestra condición débil, poder llegar al pecado por debilidad, pero no la maldad que representa la corrupción. Ahí siempre hemos de luchar contra el pecado, pero jamás aceptar la corrupción. Pero dejemos este tema, vayamos solo un momento a las lecturas. Hoy acabamos, decíamos, el tiempo de Pascua, los días feriales de Pascua. Mañana acabaremos, decíamos, con Pentecostés, ya el tiempo de Pascua. Y la primera lectura es ya el final de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, curiosamente, acaban con Pablo cuando ya es prácticamente liberado de la prisión, de esa prisión preventiva. Si os acordáis, estuvo, nos lo dice hoy, hasta 2 años en esta prisión preventiva en Roma, esperando el juicio. Prisión preventiva quería decir prisión abierta, con un soldado al lado, esposado a un soldado, al cual tú le tenías que pagar la paga. O sea que el soldado, para tener prisión así semilibre, tenías que pagar el sueldo del soldado, y entonces te dejaban un soldado por turnos y todo el día ibas cogido a este soldado, pero podías moverte donde quisieras. Y esto es lo que hace San Pablo, y San Pablo estará estos 2 años predicando a los judíos primero, y también haciendo a las comunidades cristianas, a los paganos, haciendo su apostolado hasta que el juicio será nulo, no había nada que juzgar, lo dejarán libre. Pero eso durará poco, porque al poco tiempo, un par de años máximo de esto, empezará la gran persecución de Nerón, en la que morirán tanto Pablo como Pedro. Pero curiosamente aquí se nos acaba, antes de esta persecución, se nos acaban los Hechos de los Apóstoles. Mientras que el Evangelio es curioso, porque aquí vemos las curiosidades que nosotros quisiéramos. A Pedro Jesús ya le dice que morirá mártir, lo veíamos ayer, y justo después dice Pedro, volviéndose, vio a los que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Y le pregunta a Jesús: bueno, Señor, ¿y este qué? Como diciendo, ¿y este morirá mártir o no? Y entonces Jesús responde, claro, no tiene por qué decirle nada, así que lo que hace es irse por la tangente. Si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme, o sea, tú haz lo que yo te digo y no te metas en lo que los demás han de hacer, o qué les pasará, o tu curiosidad. A nosotros cristianos muchas veces nos mata esto, queremos ser curiosos. No nos basta lo que el Señor nos da para nuestra salvación, sino que nuestra curiosidad quiere muchas veces detalles, quiere eso, satisfacer la curiosidad de muchas cosas. Y nosotros tenemos solo lo justo que necesitamos para la salvación. Sobre las curiosidades, cuando vayamos al cielo ya veremos.
Y que no pase cuando estemos en el cielo, aquí decimos, bueno, preguntaremos mucho. No preguntaremos nada. Ante el amor de Dios todo lo demás no vale nada. Así que, pero bueno. Y entonces dice que empieza a correr entre los hermanos el rumor de que Juan no moriría. Pero no le dijo Jesús eso, que no moriría. Todo esto, según la tradición, viene añadido después el hecho de este martirio de Juan, en el cual estaría en la olla hirviendo de aceite y saldría ileso de esa olla ardiente. Todavía por eso hay en Roma una iglesia dedicada a ese martirio que se llama San Juan en Aceite, la parroquia de San Juan en Aceite, recordando este caso. Pero lo que sabemos es que al final murió de viejo, en medio de haber sufrido tormentos, cárceles, persecuciones, pero morirá de viejo, será el único de los apóstoles a no morir mártir, al menos según la tradición. Para nosotros es el momento de decir, bueno, como decía a Pedro, tú olvídate de esto, tú sígueme. Es como si el Señor nos dijese a cada uno de nosotros, curiosidades las justas, el prepararse lo justo, lo importante seguir al Señor, lo importante seguir sus mandamientos, lo importante amar a Cristo, lo importante las obras de misericordia, lo importante la salvación del mundo.